En el siguiente problema, nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial respectiva por el método de separación de variables. La derivada de y con respecto de x igual a y más 3 sobre 2x más 5 al cuadrado. Recordando que el método de separación de variables consiste en colocar todos los términos que dependan de x del lado izquierdo de nuestra ecuación con su respectivo diferencial de x, igual a todos los términos que dependan de y del lado derecho de nuestra ecuación con su respectivo diferencial de y, o viceversa, todos los términos que dependan de y del lado izquierdo de la ecuación con su respectivo diferencial de y, igual a todos los términos que dependan de x del lado derecho de nuestra ecuación con su respectivo diferencial de x. En ambos casos podemos notar que ambos diferenciales deben de estar multiplicando y también que un diferencial debe de estar del lado izquierdo de nuestra ecuación y el otro diferencial debe de estar del lado derecho de la ecuación. En este caso, en nuestra ecuación a resolver, podemos ver que el diferencial de x se encuentra dividiendo, por lo cual debemos colocarlo del lado derecho de nuestra ecuación multiplicando de la siguiente forma. Una vez colocado ya cada diferencial correctamente, procedemos a colocar cada variable con su respectivo diferencial, por lo cual procedemos primero a distribuir el exponente en el numerador y en el denominador. Una vez hecho esto, procedemos a colocar el término y más 3 al cuadrado que se encuentra en el numerador del lado izquierdo de nuestra ecuación, dividiendo de la siguiente forma. Una vez ya colocado cada término con su respectivo diferencial, procedemos a integrar a ambos lados de nuestra ecuación como la integral de dy sobre y más 3 al cuadrado igual a la integral de dx sobre 2x más 5 al cuadrado. Para resolver estas integrales, debemos hacer uso de un cambio de variable, en el cual, en nuestra primera integral, el cambio de variable quedaría definido como z igual a y más 3. Si hacemos un cambio de variable, debemos hacer un cambio de diferencial, por lo cual vamos a proceder a derivar z con respecto de y, que sería igual a 1. Una vez hecho esto, procedemos a despejar dy, quedando como dy igual a dz. Continuamos ahora con el cambio de variable para la segunda integral, quedando como u igual a 2x más 5. Igualmente, si hacemos un cambio de variable, debemos hacer un cambio de diferencial, por lo cual procedemos a derivar u con respecto de x, que sería igual a 2. Igualmente, despejamos de x teniendo que dx es igual a du sobre 2. Una vez definido correctamente cada término, procedemos a sustituirlos en nuestra ecuación quedando como la integral de dz sobre z al cuadrado igual a la integral de 1 sobre u al cuadrado por du sobre 2. Podemos notar que el término 1 medio es un término constante que puede salir de nuestra integral de la siguiente forma. Por último, ya antes de resolver estas integrales, debemos hacer uso primero de la siguiente propiedad de los exponentes, que dice que un término con un exponente que se encuentra en el denominador puede reescribirse en el numerador colocando un signo negativo en el exponente. Basándonos en esta propiedad y aplicándola en nuestras dos integrales, quedaría de la siguiente forma, como la integral de z a la menos 2 por dz igual a 1 medio por la integral de u a la menos 2 por du. Para resolver dichas integrales debemos hacer uso de la siguiente propiedad de las integrales que dice que la integral de z a la n por dz es igual a z a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. En este caso, en nuestra propiedad de las integrales, n es el exponente, en el cual en nuestra primera integral n es menos 2 y en la segunda integral igualmente n es menos 2. Basándonos en esta propiedad, nuestra ecuación quedaría descrita de la siguiente forma, como z a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más su respectiva constante de integración c1 igual a 1 medio por u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más su respectiva constante de integración c2. Procedemos a simplificar nuestra ecuación quedando de la siguiente forma y recordando que z es igual a y más 3 y u es igual a 2x más 5, tendríamos que nuestra ecuación sería igual a menos y más 3 a la menos 1 más c1
igual a menos 1 medio por 2x más 5 a la menos 1 más c2. Igualmente procedemos a usar la propiedad de los exponentes que hemos descrito anteriormente, en la cual un término con un exponente negativo podría reescribirse como 1 sobre z a la n. Aplicando esta propiedad en el término y más 3 a la menos 1 y en el término 2x más 5 a la menos 1, quedaría nuestra ecuación como menos 1 sobre y más 3 a la 1 más c1 igual a menos 1 medio por 1 sobre 2x más 5 a la 1 más c2. Y el término más c1 que se encuentra sumando del lado izquierdo de nuestra ecuación, vamos a colocarlo del lado derecho de nuestra ecuación y multiplicando toda nuestra ecuación por menos 1, quedaría como 1 sobre y más 3 igual a 1 medio por 1 sobre 2x más 5 más c1 menos c2. Procedemos ahora a dejar en función de x nuestra ecuación, en este caso el término y más 3 que está dividiendo del lado izquierdo de nuestra ecuación. Vamos a pasarlo del lado derecho de nuestra ecuación multiplicando de la siguiente forma. Una vez hecho esto, ahora el término 1 medio por 1 sobre 2x más 5 más c1 menos c2, que igualmente está multiplicando a y más 3, vamos a colocarlo ahora del lado izquierdo de nuestra ecuación dividiendo. Y el término más c3 que se encuentra sumando del lado derecho de nuestra ecuación, vamos a pasarlo del lado izquierdo de nuestra ecuación restando de la siguiente forma. Una vez ya descrita nuestra ecuación en función de x, procedemos solamente a pulir nuestro resultado. En este caso, definiendo un nuevo término como c igual a c1 menos c2, nuestra ecuación quedaría descrita como 1 sobre 4x más 10 más c menos 3 igual a y. Ahora podemos notar que el término 1 sobre 4x más 10 más c es una fracción. En este caso, a c le podemos colocar en la parte de abajo un 1 y de esa forma podemos notar que es una suma de fracciones. Recordando entonces la siguiente propiedad de las fracciones, para realizar una suma, nuestra ecuación quedaría como 1 sobre 1 más c por 4x más 10 sobre 4x más 10 menos 3 igual a y. Recordando igualmente otra propiedad de las fracciones, en la cual tenemos una división de fracciones, quedaría representada como y igual a 4x más 10 sobre 1 más c por 4x más 10 menos 3. Por lo cual, el resultado de resolver nuestra ecuación diferencial, la derivada de y con respecto de x, igual a y más 3 sobre 2x más 5 al cuadrado, es y igual a 4x más 10 sobre 1 más c por 4x más 10 menos 3.